Robalino y Alexis Moncayo están en Punto Noticias. El otro relato. Las 7:03, 7:03. Qué frío, qué lluvia, qué neblina, qué tal invierno. En fin. Es momento de saludar y dar la bienvenida a nuestro compañero Alexis Moncayo para el segmento Pichincha Opina. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Con frío, ¿no? Amanecemos con la capital completamente con el cielo encapotado, lluvioso, nublado. Tenemos 9 grados de temperatura ambiente con lluvia, así que muchísimo cuidado quienes están en este momento trasladándose hasta sus lugares de trabajo, quienes están saliendo de casa. Primero salga abrigado, después maneje con muchísimo cuidado. Tenemos calzada mojada desde la zona norte, toda la zona norte con lluvia he venido, así que ahí está la recomendación por este frío y obviamente abríguese bastante para no pescar un resfriado, ¿no? Hoy estamos lunes 7 de marzo del 2022, listos para arrancar la semana. Como siempre, el saludo a quienes están ya conectados con la señal de Radio Pichincha en 95.3 y 94.5 en todo el territorio de nuestra provincia y también hasta los rincones donde llegamos en Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo. Lo propio el saludo como siempre a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión vía streaming que generamos a través de nuestras plataformas digitales, tanto nuestro canal de YouTube como también nuestra fanpage en Facebook. Abrazos para todos ustedes. Muy bien, hoy va a ser tema libre, creo, ¿no? Por todo lo que ha sucedido durante el fin de semana. Violencia verbal en redes sociales en nuestro país y también violencia, pero de otro tipo a nivel de la irracionalidad en países como México, ¿no? Después de un partido de fútbol entre el Querétaro y el Atlas, se habían reportado en México al menos 17 personas fallecidas. Circularon unos videos que eran realmente espantosos, porque eso no era ya, digamos, enfrentamiento entre hinchadas, eso era vandalismo, no sé cómo más se le pueda llamar, una cosa absolutamente deshumanizante, ¿no? Personas completamente desnudas, tiradas en el piso sin vida, y resulta que las autoridades en México reportan de que no hay fallecidos después de la batalla campal que se armó durante el fin de semana. Impresionante, de locos, pero ventajosamente acá todavía no llegamos a esos niveles de violencia en espectáculos públicos, deportivos, como es en este caso el fútbol, pero acá la violencia verbal, la violencia digital es una constante a nivel de redes sociales. Y lo que vimos durante este fin de semana, lo que nos ha tocado presenciar de alguna manera, ha sido realmente decepcionante. Yo voy a partir de lo que pasa en este espacio, que de paso les quiero aclarar, es la única responsabilidad que yo tengo en Radio Pichincha es de este espacio. Y a mí pídanme que rinda cuentas de lo que digo y hago en este espacio. No más. Ni administrativa, ni operativa, ni logísticamente, nada en esta radio depende de mí. Se los aclaro, de entrada. Yo no asigno coberturas, no doy temas, no dispongo a los periodistas lo que tienen y lo que no tienen que cubrir, ni digo lo que se sube y lo que no se sube en redes sociales. Esa no es mi responsabilidad. Yo me hago cargo de esto. A mí pídanme que les rinda cuentas de mi espacio de opinión, del comentario. Nada más. Y yo por eso durante los días anteriores, y esto lo posteaba en la mañana del sábado, yo consideré siempre de que no era el momento de estorbar. Cuando uno no puede ayudar, indudablemente, yo en cuanto tiene que ver con el conflicto entre Ucrania y Rusia y el rescate de los ecuatorianos que se encuentran en la zona de la guerra,
no podía ayudar en absolutamente nada, porque no tengo conocidos, no tengo familiares, no tengo amigos, no tengo a nadie a Zap como para poder gestionar o facilitar algún tipo de gestión. No podía. De otra manera, ¿qué más puedo hacer yo? No puedo hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, comentar u opinar desde la comodidad de este espacio resulta siempre lo más fácil, o desde la comodidad del Twitter. Resulta súper fácil hacerlo, pero también puede resultar, dependiendo de cómo lo hagamos, no solo fácil, sino torpe. Entonces, como en medio de la guerra lo que era fundamental, lo esencial, era salvar vidas, en este caso vidas de al menos 700 compatriotas, lo mejor que podía hacer era no estorbar. Y ustedes recordarán que lo único que mencioné de todo este asunto días atrás fue que lo fundamental era sacar a los compatriotas de el escenario donde se desarrolla esta guerra. Después vendrá el momento de evaluar, de observar, de criticar o de felicitar a las gestiones que hagan la Cancillería, sus funcionarios y el gobierno en general. Pero por ahora yo sigo creyendo, pienso que lo fundamental era salvar las vidas de los ecuatorianos. Y en ese sentido, en lo que corresponde a este espacio de opinión, lo que se había dicho es eso. Encarguémonos de lo esencial. Punto, nada más. Que hubo una serie de errores, de hierros en el proceso, seguramente. Y eso también, acá yo lo dije días atrás, que me parecía que no era acertado, por ejemplo, el exponer públicamente chats privados, cuando algunos padres de familia le generaron algún tipo de inquietudes al canciller Holguín, y él empezó a publicar esos chats privados, exponiendo innecesariamente a los padres de familia o a los familiares de los ecuatorianos que residían y que estaban estudiando en Ucrania. Pero nada más. ¿Por qué? Porque no había que estorbar, porque había que dejar y hay que dejar que Cancillería cumpla y cierre todo el proceso de repatriación de nuestros compatriotas, porque eso era lo fundamental, eso era lo indispensable. Después, cuando se cumple con este proceso, hubo quienes señalaron también que durante esta fase también se cometieron algunos desaciertos, que en el primer vuelo humanitario, por ejemplo, hayan venido 100 sillas vacías, quedando todavía un buen número de ecuatorianos en Europa, en las zonas aledañas a Ucrania. Da cuenta de eso, de que ahí no hubo coordinación o no hubo los mejores niveles de comunicación para poder lograr que ese vuelo venga completo. Entonces hubo 100 y pico de sillas vacías en un avión que bien podía haber venido lleno. Pero en fin, lo de fondo es que acá estábamos en medio de un conflicto armado tratando de rescatar vidas de ecuatorianos que se trasladaron hacia esa zona no buscando precisamente esto, sino buscando todo lo contrario. Estaban buscando estudiar, finalizar su carrera universitaria, desarrollarse como primero académicamente y después como profesionales, y hoy tienen que ver sus sueños truncados por un conflicto que probablemente ellos y muchas personas más no se lo esperaban, y hoy están en medio de la incertidumbre también, porque yo vuelvo a repetir lo que les decía hace un momento, desde aquí, desde la comodidad y la facilidad que nos permite el micrófono, la pantalla o las redes sociales, opinar, súper sencillo. Pero por 5 segundos yo les invito a ustedes a ponernos en los zapatos de estos jóvenes que se trasladaron hacia allá a estudiar y que probablemente junto a sus familias habrán destinado ingentes cantidades de recursos económicos
para poder concretar ese sueño que tenían. Y ese sueño finalmente hoy se ve truncado. Ese sueño se ve incompleto. Y no salen por una cuestión, digamos, menor, por una eventualidad menor. Salen porque hay una guerra. Y creo que es fácil, sin ser un experto en temas armamentísticos ni militares, entender cuáles son las consecuencias de una guerra. Pero siempre buscamos una salida fácil, ¿no? Y en este caso específico, la salida fácil es opinar. Y opinar además desde esa comodidad de no entender, de no conocer, de no palpar, de no vivir esa realidad que les ha tocado enfrentar a estos compatriotas. Probablemente también desde el punto de vista humano, a estos jóvenes el estrés que les pudo haber provocado, la forma en la que tuvieron que salir de la zona del conflicto, muchos caminando en medio del frío, mientras bombardeaban el país en el que residían y demás, se alejaban de sus compañeros de estudio, de sus vecinos, de nuevos amigos seguramente que habrán conseguido durante su estancia estos meses o años en Ucrania, y tenían que ponerse a buen recaudo en las zonas de frontera, acercándose a países como Polonia, Hungría, etcétera. Llegan al Ecuador y lo primero, claro, es ser asediados por la prensa, por el periodismo. Y el estrés probablemente provocó que digan lo que dijeron. Por eso creo que también es injusto todo lo que se ha hecho con estos jóvenes, en especial con uno que ha sido realmente linchado durante el fin de semana de una forma espantosa. Atacado por tuiteros, por influencers, por periodistas, por opinadores, que se creen ahora jueces de lo que se debe y no se debe decir, jueces de la moral, de la ética, jueces de lo político, porque además juzgan absolutamente todo lo que aparente y suene a crítica en contra del gobierno. Lo paradójico de esto es que quienes hoy han criticado la opinión de un joven que no fue ni manipulada, no fue ni adoctrinado, ni nada por el estilo, porque enseguida además lo que tratan de vincular es a la opinión de una persona X, quien fuera que sea, cuando la dice en contra del gobierno, de inmediato vincularla con una corriente política y etiquetarlo, estigmatizarlo y de paso también, claro, linchar no solo a la persona, sino a la corriente política. Lo anecdótico es que todas estas personas que durante todo el fin de semana se dedicaron a linchar a un joven, que repito, seguramente por todo el estrés que le provocó la forma en la que tuvo que haber salido de Ucrania y cómo regresó al país, le hizo decir las cosas que dijo. Que además esa declaración estaba llena de contradicciones, porque decía que hacía el recuento de todo lo que le facilitó la Cancillería, pero al final dijo la Cancillería no hizo nada. Pero dijo, nos ayudaron a salir, nos dieron esto, puso el vuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Cancillería al final no hizo nada, dijo él, ¿no? O sea, estaba lleno de contradicciones. Pero eso provoca el estrés. Les insisto, estos jóvenes no salieron de un parque de diversiones, al apuro, en medio de empujones, del frío, de la desesperación, de haber caminado días enteros. Salieron de un conflicto armado. Y yo ahí creo que, haciendo una suerte como de mea culpa también, digo, creo que los periodistas tenemos que ser un poco más sensibles a la hora de procesar ese tipo de declaraciones o ese tipo de información. Y más todavía cuando estamos en la mira de la opinión pública, más todavía. No por eso hay que negar
que el joven tenía todo el derecho a decir lo que dijo, porque está en pleno goce de sus derechos de libertad de expresión. Esa libertad de expresión que fue vilipendiada por todos quienes durante este fin de semana se dedicaron a lincharle. Todos quienes durante este fin de semana lo insultaron, le dijeron de malagradecido en adelante, no voy a repetir los adjetivos y palabras que utilizaron para cuestionar e insultar al ecuatoriano que regresó de una guerra. Esta gentecita que vive desde la comodidad del Twitter cuestionando a medio mundo, ¿tenía todo el derecho de decir lo que dijo? Y seguramente él, como no estuvo preparado para enfrentar una guerra, tampoco estuvo nunca preparado para que le caigan 10 cámaras, 20 micrófonos, 10 grabadoras y le empiecen a lanzar preguntas después de haber venido huyendo de una guerra, de un conflicto armado. Estoy tratando de justificar, por supuesto que estoy tratando de justificar a un joven que no estaba expuesto, no estaba preparado ni para la guerra ni tampoco para enfrentar a 20 cámaras, micrófonos, grabadoras, etcétera, que le lancen todas las preguntas del mundo. Es evidente que estos chicos no estaban listos para todo lo que les ha tocado vivir. Por eso les decía yo hace un momento, se trata de personas que salen corriendo de un parque de diversiones, se trata de un conflicto armado que provoca mucho estrés, seguramente. Yo no lo sé porque no me ha tocado estar nunca en una situación como esta. Pero fueron implacables, ¿no? Y se dedicaron a insultar y se dedicaron a indagarle la vida, a estoquear sus redes sociales, a escracharlo, a exponerlo, a lincharlo. Porque para eso acá se han convertido algunas personas en expertos, ¿no? Y sobre todo, reiterando el hecho de que cuando piensa distinto, ¿no? Y parecería y daría la impresión de que ya no hay cómo emitir opiniones ni cómo expresar el desacuerdo o el descontento con determinada autoridad de gobierno, porque simplemente si lo haces te etiquetan como correísta para adelante, ¿no? Y de ahí con todos los adjetivos que les encanta acompañar a ese ismo. Esta es una sociedad lamentablemente intolerante. Y lo que ha pasado durante este fin de semana demuestra que no somos mejores, que no son mejores, que están replicando además las mismas prácticas, la misma historia que vivimos hace no mucho. En el gobierno de Lenín Moreno se dedicaban a hacer exactamente lo mismo. Se dedicaban a hacer exactamente lo mismo, a utilizar redes sociales, trolls, se dedicaban a utilizar granjas, cuentas que se creaban de la noche a la mañana y con las que intentaban desprestigiar, denostar, etiquetar, estigmatizar a personas, a grupos, a organizaciones políticas, a medios de comunicación y a periodistas. Repitiendo las mismas prácticas que tanto además cuestionaban de antes, ¿no? Haciendo exactamente lo mismo. Y demostrando también algo que yo les venía diciendo durante los últimos días, que hay causas, hay ciertas luchas que dieron en el pasado que terminan demostrando lo hipócritas que fueron en su momento y lo selectivos que son también a la hora de defenderlas. Porque es evidente que aquí la libertad de expresión es una prerrogativa que no la tenemos todos los ciudadanos, sino que las tienen ellos. Y que la libertad de expresión se defiende únicamente cuando se trata de una gallada.
Y cuando tu opinión se distancia un poquito, se diferencia de esa gallada, ya no se encaja dentro de la defensa de esas libertades. Les voy a poner un ejemplo. Las mismas personas que hoy están criticando a los jóvenes que llegaron de Ucrania y que han osado criticar el rol de la Cancillería, son las mismas personas que defendían la libertad de expresión cuando un estudiante universitario le hacía yuca a Correa. Son las mismas personas. Entonces, la libertad del señor de la yuca es más importante que la libertad de estos chicos a la hora de opinar y de expresarse. ¿Por qué? Porque el otro era anticorreísta. Y porque estos jóvenes además se han encargado de etiquetarles desde su sinrazón. Porque a mí, y además seguramente es lo último que me importa saber si son correístas de Pachacuti, si tienen afinidad por la izquierda democrática, creo, o el partido o el político que sea, me vale un rábano. Lo importante es que estos jóvenes están sanos y salvos. Y por ahora, también lo importante, más allá de las críticas, del linchamiento, de que les suelten a los trolls para insultarlos en redes sociales, que les digan malagradecidos y todo lo que les ha dado la gana decirles durante estos días, también será saber qué oportunidades van a tener para poder seguir con sus estudios, para poder conseguir los sueños que fueron a buscar allá en Europa y que lamentablemente se truncaron por este conflicto armado que les cayó de sorpresa. Porque los jóvenes lo que estaban haciendo era buscando cumplir sus sueños, estudiar la carrera que querían, probablemente en la universidad que deseaban. Y ahora esos sueños ya no hay más. Entonces han tenido que regresar al Ecuador. Y ahora lo que nos interesa, lo que nos importa, lo que debería preocuparnos es saber si estos jóvenes finalmente en su propio país van a poder concretar esos sueños que fueron a buscar en Europa. Ojalá el gobierno, ojalá las autoridades, la CENESID, etcétera, se sienten con ellos y les den una oportunidad. Acá en el Ecuador. Si es que finalmente no deciden nuevamente salir. Eso es lo que nos debería preocupar en este momento. Y lo otro, volviendo a una parte de este comentario, yo no me estaba censurando cuando no opinaba sobre el rol de la Cancillería y de Holguín al frente de todo este proceso. Lo que creo por una elemental responsabilidad es que a la Cancillería y a todos sus funcionarios había que dejarles que hagan el trabajo en paz. Por eso les mencionaba el tema de no estorbar. La mejor forma de ayudar cuando no se puede colaborar de otra manera es no estorbar. Y con las opiniones, con las críticas, a ratos hasta desmedidas, muchas veces injustificadas, únicamente porque yo no tengo la misma visión ideológica que el gobierno. Créanme, lo que menos hacemos es ayudar. Yo en lo personal no tengo absolutamente nada en contra de Holguín, ni en contra del gobierno, ni en contra de ninguno de los funcionarios que están colaborando. Lo único que espero y anhelo es que puedan concretar esta tarea de rescatar a los ecuatorianos de forma exitosa. Porque insisto, lo esencial, lo fundamental es y era siempre salvar la vida de estos ecuatorianos. Después, cuando esta fase termine, podemos sentarnos sí a conversar, a evaluar, a observar cuál fue el rol que cumplió la Cancillería, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. Además, para eso están organismos como la Asamblea que ejercen un rol de fiscalización y control político. Y ahí tendrá que, por ejemplo, si es que así lo consideran necesario, los legisladores tendrá que el canciller ir y explicar, contarle al país cuál fue todo el trabajo que desarrolló al frente de este proceso tan importante para rescatar y salvar la vida de los ecuatorianos. Pero por un elemental sentido de responsabilidad, eso tiene que llegar en su momento.
Y ese momento no es ahora. Porque ahora la Cancillería y el resto de funcionarios que han estado metidos en esto tienen que resolver estos problemas que son lo fundamental, lo esencial, lo que les decía yo hace un momento. Es salvar la vida. Y de ahí por lo demás, esta radio, los periodistas de esta radio, me incluyo además sin tener nada que ver en el asunto, también fuimos objeto de críticas y de scratches en redes sociales por el comentario de este joven. En este momento, lo único que puedo yo expresar con respecto de lo que veo, de lo que pasa en el debate público a través de las redes sociales es decepción. Somos una sociedad intolerante, una sociedad que lo que promueve es el odio, una sociedad que promueve el desquite, la revancha, la venganza, y yo no le veo futuro a esto, la verdad. Coincido con las palabras de la conversa que tuvimos hace unos días con Quinto Lucas. Ya no hay salida. Estamos metidos en una espiral que cada vez es más violenta. Cada vez es más sucia, es más execrable la espiral de violencia, porque es una violencia que empieza desde eso, ¿no? Desde lo verbal, etcétera. Y yo por eso empezaba hablando del tema de México, porque allá en México ya trasladaron el odio de las redes sociales a los espacios públicos, al fútbol, además de una actividad tan lúdica, ¿no? El fútbol. A mí, yo le decía el otro día a una amiga, a mí me gusta mucho más jugar que ver un partido de fútbol. Y eso es algo que uno disfruta. A mí me encantaba ir al estadio a verle a la liga cuando estaba en su buen momento. Ahora probablemente si veo un partido de fútbol en la tele me voy a aburrir muchísimo, por eso prefiero ir a jugar que ver. Pero es una actividad lúdica, y esa actividad lúdica en México se convirtió en un campo de guerra, en una batalla campal. Allá ya trasladaron toda la violencia verbal, toda la violencia de las redes, trasladaron a los espacios públicos como los estadios. Nosotros estamos esperando que nos pase exactamente lo mismo, o vamos a hacer algo desde uno mismo para empezar a cambiar esta realidad. Sí, porque si no, como dice Silvia, y yo suscribo tus palabras, Silvia, vamos a tener una sociedad realmente podrida. Pero tenemos que empezar a cambiar. Cambiemos partiendo desde nosotros mismos. Algo podemos hacer nosotros. Con nuestro entorno, en nuestro lugar de trabajo, en el grupo de amigos, etcétera. De alguna manera podemos influir para tratar de cambiar un poquito esta realidad. A los insultadores, capaz y este comentario les provoca risa, porque ellos viven de eso, del insulto, de las agresiones, del odio. Está bien, seguramente hasta les pagan por eso. Sigan así. Pero ustedes, si tienen la oportunidad de cambiar, háganlo. 7:31. Fuerte abrazo, profe, nos volvemos a ver mañana.